Ok, continuando entonces con el tema de integración numérica, vamos a ver el método de Rombe. Este método está basado en el método de la regla del trapecio. Entonces, inicialmente lo que hace es tomar la fórmula de la regla del trapecio y la vamos a renombrar, ¿no? Esta formulita de acá, entonces, la vamos a llamar I del paso 0,0, ¿sí? Que va a ser igual, entonces, al valor de h sub 0, que viene a ser el intervalo inicial de integración, ¿no es cierto? El límite superior menos el límite inferior de la integral, por el valor de la función en A más el valor de la función en B. Entonces, esta es básicamente la misma fórmula, ¿no?, de la regla de trapecio, solo que ahora le estamos dando un nombre con dos subíndices. Esos subíndices nos van a ir indicando, el primer subíndice nos van a indicar el número de subdivisiones que vamos a realizar, el número de aproximaciones que vamos a realizar. Y el segundo subíndice, después vamos a ver, nos va a dar las aproximaciones mejoradas por el método de Richardson. Ok, entonces iniciamos el primer paso, entonces sería, o la primera aproximación, sería la regla del trapecio para el método de Rombe. Entonces tenemos, vamos a graficar acá, tenemos nuestro intervalo o el dominio sobre el cual se va a efectuar la integral, ¿no es cierto? Vamos a suponer entonces que estamos así, ¿no? Entonces vamos a realizar la integral sobre el dominio que va a ser inicialmente h sub 0. Y de ahí entonces estaría la primera aproximación por la regla del trapecio. Luego subdividimos el intervalo en dos. De manera que cada subintervalo ahora lo vamos a llamar h sub 1. Y h sub 1 va a ser además la mitad del intervalo anterior, ¿no es cierto? Entonces h sub 1 es la mitad de h sub 0. Y aplicamos ahora la fórmula de la regla compuesta del trapecio, ¿no es cierto? Que es esta de acá, la regla compuesta. Entonces va a ser el intervalo, el ancho, ¿no?, de cada subintervalo, que es h1 ahora, dividido 2, por el valor de la función en A, más 2 veces el valor de la función en el punto central, que es A más h1, más f de b. Ahora incorporamos la aproximación anterior en esta aproximación siguiente. Entonces, ¿cómo hacemos?, ¿no? Simplemente separamos, ¿no?, esta parte con h sub 1 igual a h0 sobre 2, ¿no es cierto? Y eso lo hacemos igual a i sub 0, 0, ¿no es cierto? Todo esto de acá va a ser entonces h sub 1 viene a ser h sub 0 sobre 2, ¿no es cierto? Y esto está, a su vez, dividido entre 2. Por, vamos a separar acá, f de A más f de B, ¿no? Y más el restante que va a ser h1 sobre 2 por 2 veces f de A más h1, ¿no es cierto? De manera que este 2 con este 2 lo podemos simplificar y nos queda h1 por
f de a más h1, que es esta parte de acá. Y todo esto de aquí es el valor de i sub 0, 0, ¿no es cierto? Todo eso es i sub 0, 0. Entonces viene acá un medio de i sub 0, 0 más h1 por f de a más h1. De esa manera estamos incorporando en la siguiente aproximación, ¿no es cierto?, la aproximación anterior. Vamos a borrar solamente esto. Ok. En la siguiente aproximación, la I20, ahora volvemos a subdividir cada uno de los intervalos. De manera que ahora vamos a tener H2, H2 y H2, que va a ser, H2 va a ser la mitad de H sub 1, ¿no es cierto? Lo que está acá. De la misma forma, buscamos al aplicar, ¿no es cierto?, la regla compuesta del trapecio sobre estos 4 intervalos, encontramos esta fórmula, y de esta fórmula tratamos de encontrar la aproximación anterior, ¿no? Entonces vemos que aquí tenemos f de a más 2f de a más h2, que viene a ser 2h2, viene a ser h sub 1, ¿no es cierto? Entonces podemos decir que esta parte de acá va a ser i sub 1, 0. Y entonces hacemos algo similar a lo que hicimos en el paso anterior. Incorporamos la aproximación anterior en la actual, ¿no? De manera que tenemos ahora la mitad de i sub 1, 0 más la aproximación actual. Ok. Y así sucesivamente podemos ir subdividiendo cada vez más estos subintervalos, ¿no es cierto? Si hacemos una nueva subdivisión, ahora vamos a tener 8 subintervalos, cada uno valdrá h sub 3 ahora, ¿no? H sub 3, h sub 3, h sub 3, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y incorporamos en i sub 3, 0 la aproximación i sub 2, 0, que es lo que vamos a ver en la diapositiva siguiente. Bueno, acá ya está la generalización, ¿no? La generalización para una cantidad de subdivisiones K, ¿no? Con K subdivisiones, entonces ya tenemos, o K aproximaciones, ya tenemos esta fórmula genérica, que es la que se conoce como la fórmula o el método de Romberg, ¿no? Entonces acá tenemos la aproximación de la integral, que acá la hemos denominado I, ¿no es cierto? Una I mayúscula, sub K, que viene a ser el paso, sub 0, ¿no? K, 0. Va a ser igual entonces a la mitad de la aproximación anterior, ¿no? Del I sub K menos 1, 0, más H sub K, fíjense que el subíndice K, ¿no? Viene a ser el mismo del paso de la integración. Y ese H sub K lo podemos representar por cualquiera de estas dos formas. B menos A sobre 2 elevado a la K, o HK menos 1 sobre 2, ¿no? Que sería el H anterior dividido entre 2. Ok. Por la sumatoria, ¿no es cierto?, de todo esto de acá. La sumatoria del valor de la función en A más 2i menos 1. Esto de acá lo estamos convirtiendo en realidad en un número impar, ¿sí? Entonces todos los números impares de lo que está dentro de la función estarán premultiplicados o multiplicados por h sub k, ¿no? Dentro del paréntesis. Y solamente los números impares, ¿no es cierto? Que es lo que hemos visto acá, ¿no? Fíjense que acá está h sub 2, está multiplicado por 1, y acá por 3, ¿no? Entonces,
van a ser números impares que están multiplicando a los correspondientes valores de h sub k. ¿Sí? Ok, y esa sumatoria va a ir entonces desde 1 hasta 2 elevado a la k menos 1. ¿Sí? De manera que si... Esto de acá no lo borro. De manera que si yo, por ejemplo, quiero calcular, ¿no?, la i del paso 3, digamos, vamos a darnos acá un valor, 3 sub 0. Va a ser entonces igual a 1/2 de i sub 2, 0, más h sub 3, que multiplica a la sumatoria de los valores de la función desde i igual a 1 hasta 2 elevado a la 2, hasta 4, ¿no? Desde 1 hasta 4. Entonces el primer valor sería cuando i vale 1, sería f de a más hk, ¿no es cierto? En el caso de i igual a 1 sería 2 menos 1, 1. Más el valor de la función cuando i vale 2 ahora, va a ser 3 hk, h3, perdón. Acá también. Más cuando i vale 3, ¿no?, va a ser el valor de la función de a más 3 por 2, 6, menos 1, 7, h3. Y finalmente cuando i vale 4, ¿no?, que va a ser entonces f de a más 3 por 2, 6, menos 1, perdón, acá era 5. Y ahora sí ya va a ser 7. 7h3. Ok, entonces tenemos que evaluar ahora cuánto vale h3. h3 es, utilizando la primera de las fórmulas, ¿no?, b menos a sobre 2 a la 3, sería 8, ¿no? Y así sucesivamente podemos ir generando entonces todas estas aproximaciones, observando que las aproximaciones de Romberg van a pertenecer a un vector columna, ¿no? El primero sería, ¿cierto? El primero sería 0, 0, después sería 1, 0, 2, 0, 3, 0, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. Es una aproximación que lo podemos colocar como en el formato de un vector columna. Ok. Ahora, estas aproximaciones van a tener un error. Si nosotros estudiamos ahí la serie de Taylor, vamos a ver que el error de Romberg que se comete es un error cuadrático en torno del valor mostrado acá, ¿no? B menos a sobre 12 por h al cuadrado por la derivada segunda de la función. Ok, este error es el que nos permite a nosotros generar ahora la interpolación de Richards o la extrapolación de Richards. Entonces la extrapolación de Richards utiliza dos aproximaciones a la integral, ¿no?, sucesivas, para calcular una tercera más exacta. Entonces, el valor de i mayúscula, vamos a suponer que es el valor exacto de la integral, y la i sub h será el valor aproximado. De manera que el valor exacto va a ser el valor aproximado más el error, ¿no es cierto? El error, obviamente, va a depender del nivel de aproximación que estamos utilizando, es decir, del valor del intervalo, ¿no?, de h. Entonces, para dos aproximaciones sucesivas, vamos a tener los pasos h1 y h2. De manera que pudiéramos decir, entonces, haciendo uso de esta fórmula 1, que la aproximación a la integral con un intervalo h1 más
su error correspondiente de ese intervalo, ¿no? Haciendo uso de ese intervalo, es igual a una segunda aproximación con el intervalo H2, ¿no? Que H2 viene a ser más pequeño, la mitad de H1, ¿no? Más el error correspondiente a ese paso. ¿Sí? Esto lo vamos a simbolizar como la ecuación número 2. ¿Sí? Ok, entonces podemos hacer uso ahora del error que habíamos definido para el paso correspondiente, ¿no es cierto? De manera que el error para el paso H1, si lo relacionamos con el error de H2, ¿no es cierto? Se van a simplificar todas estas, ¿no? B menos A sobre 12 por la derivada segunda. Solamente nos va a quedar el H, que es el paso de H1 al cuadrado sobre H2 al cuadrado. Todo lo demás se simplifica. De esa manera nosotros podemos despejar uno de los errores, en este caso H1, el error del paso H1 es igual al error utilizando el paso 2 por la relación entre los pasos al cuadrado, ¿no? Ok, ahora si esta expresión la sustituimos en la ecuación 2, ¿no es cierto? La llevamos a esta ecuación 2, ¿no? Y la sustituimos ahí donde dice E de H1, ¿no? Nos va a quedar entonces en esa posición, la hemos sustituido por E del paso 2 por H1 al cuadrado sobre H2 al cuadrado. Y de ahí simplemente hacemos un trabajo algebraico para despejar el error del paso 2, ¿no? H2, ¿no? Tenemos acá H2 en ambos lados de la ecuación. Entonces lo que hacemos es pasar esto al lado izquierdo, derecho, y esto lo pasamos al lado derecho, ¿no? Lo izquierdo, perdón. Entonces nos va a quedar acá E de H2 menos E de H2 por H1 al cuadrado sobre H2 al cuadrado. Entonces, si factorizamos E de H2, vamos a tener entonces 1 menos H1 al cuadrado sobre H2 al cuadrado. Y que es lo que está en el denominador, ¿no es cierto? Pasa esto a dividir al otro lado. Ok, entonces hemos hecho algún trabajo algebraico para llegar finalmente a esta expresión de H2 en función de las aproximaciones a la integral con dos pasos sucesivos, ¿no? Dos pasos sucesivos H1 y H2. Y esto ahora lo sustituimos, ¿no es cierto?, en la ecuación de la aproximación con el paso 2, ¿no es cierto? Tenemos la aproximación a la integral con el paso 2 más el error. Y el error es lo que ahora hemos calculado en función de las dos aproximaciones anteriores, ¿no? De la aproximación con el paso 2 y con el paso 1. Entonces, esto es lo que hemos determinado aquí en el paso anterior. Y de ahí, haciendo otra vez trabajo algebraico, ¿no es cierto? Factorizando, trabajando todos estos términos, llegamos a esta expresión de acá, ¿no? Que el valor de la integral, entonces, va a ser 4/3 de la aproximación con el paso 2 menos 1/3 de la aproximación con el paso H1. Y esto va a tener ya ahora un error de cuarto orden, ¿cierto? Entonces, ahora, si nosotros tomamos dos aproximaciones de cuarto orden, nos va a permitir aproximar con un error ya de sexto orden, ¿no? Que si hacemos todo el proceso otra vez, asumiendo ya estas dos aproximaciones de cuarto orden, vamos a llegar a esta otra de acá que tiene un error entonces de sexto orden. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces acá hemos simbolizado el I sub m y el I sub l son las estimaciones
mayor y menor respectivamente, ¿no? Ok. Ahora vamos a generalizar esto para llevar al formato que habíamos colocado al inicio, donde la aproximación a la integral tiene dos subíndices. Ahora ya va a ser K, que viene a ser, si J es igual a 0, van a ser las aproximaciones por el método de Romberg. Y cuando J ahora varía desde 1 en adelante, ya van a ser las extrapolaciones de Richardson, es decir, las mejoras que se generan a través de la extrapolación de Richardson. Entonces, esta fórmula de acá la vamos a aclarar un poquito. Es 4 elevado a la j, ¿no?, por la aproximación a la integral del paso k, j menos 1, menos la aproximación del paso k, k menos 1, perdón, j menos 1. Todo dividido entre 4 a la j menos 1. Entonces, a partir de k y j variando desde 1 en adelante, entonces obtenemos la extrapolación de Richardson. Entonces, con dos aproximaciones inicialmente de Romberg, podemos generar una extrapolación de Richardson, y así sucesivamente. Entonces, vamos a ver un ejercicio. Bueno, antes del ejercicio, entonces vamos a ver que, fíjense, en este cuadrito que lo estamos representando, ¿no?, las aproximaciones. Acá tendríamos las aproximaciones por el método de Romberg, la primera columna, ¿no?, serían las aproximaciones por el método de Romberg. Y hacia la derecha vamos a tener las aproximaciones ya de Richardson, ¿sí?, de cuarto orden, de sexto orden y de octavo orden de error, ¿sí? Entonces, las aproximaciones van a ir mejorando a medida que vamos aumentando el orden de aproximación. Las mejores aproximaciones siempre van a estar sobre esta diagonal principal, ¿sí? Entonces, a medida que nosotros circulemos por esta diagonal, vamos a obtener siempre las mejores aproximaciones. Entonces, cada vez que aumentemos el orden de aproximación, tenemos que irnos siempre hacia calcular el valor que está sobre la diagonal, es decir, los valores que tienen los índices repetidos, ¿no? 1, 1, 2, 2, 3, 3, etc. Entonces, porque ahí estarán las mejores aproximaciones. Entonces, vamos a ver ahora, un ejemplo. Un ejemplo que ya lo hemos hecho lo hemos hecho con una integral que ya la hemos utilizado antes, ¿no? A ver, vamos a tratar de hacerle un string a esto. Vamos a copiar esto.
Ok, entonces ahora ya están visualizando ahí la pizarra virtual. Entonces vamos a trabajar sobre ese ejercicio, que es una integral que ya la hemos calculado, ¿no? Por otros métodos, creo, o no. Bueno, si no lo hemos hecho antes, esta integral, ya conocemos la solución exacta de esta integral, que es igual a 0,6931, ¿no? Que viene a ser el neperiano, este sería el neperiano de 2, ¿no? Que lo hemos colocado acá con 4 decimales. Entonces, así viene a ser nuestra solución exacta, que la vamos a utilizar para comparar las sucesivas aproximaciones que vamos a hacer por el método de Romberg-Richardson hasta y del paso 2,2, ¿no? Entonces hemos dicho que tenemos que ir siempre las aproximaciones hasta llegar al valor de la diagonal, ¿no? En esa matriz imaginaria que hemos supuesto, donde la primera columna entonces viene a estar representado por las aproximaciones de Romberg. Ok, antes de eso vamos a sacarle un screen a esta pantalla. Vamos a colocar acá también. Esta es la fórmula de Richardson. Y vamos a colocar la fórmula de Romberg. Ok. Entonces tenemos acá estas dos formulitas que las vamos a utilizar para ir aproximando, ¿no es cierto? Tenemos entonces la primera aproximación sería la 0, 0, después tenemos la 1, 0 y llegamos hasta 2, 0. Después vamos a ir a la 1, 1, a la 2, 1, ¿no? Y finalmente vamos a llegar a la I, 2, 2, que sería nuestra aproximación del paso 2. Ok. Entonces comenzamos por la primera, ¿no? Que es I sub 0, 0, que viene a ser la regla del trapecio simplemente, ¿no? Entonces va a ser H0 sobre 2 por F de A más F de B. Entonces, ¿quién es H0? H0 es B menos A. En este caso, B vale 1 y A vale 0. Entonces va a ser 1 menos 0, 1. ¿Sí? Y calculamos los valores de F de A, que viene a ser F de 0, ¿no? Donde nuestra ecuación, ¿no? Es 1 sobre X más 1. ¿Sí? Entonces, calculamos 1 sobre X vale 0 más 1, 1. Y F de B viene a ser F de 1.
Entonces va a ser 1 dividido entre 1 más 1, 1 medio, ¿no? Entonces reemplazamos los valores y obtenemos ahora I00, que va a ser H0, que vale 1 sobre 2 por f de A más f de B. Y esto nos va a dar entonces 3 medios, 3 cuartos, ¿no? Y eso va a ser igual a 0,75. ¿Cuál es el error que hemos cometido acá respecto al valor verdadero? Que es 0,6931, ¿no es cierto? El valor verdadero. Entonces tenemos 0,6931 menos 0,75 dividido entre 0,6931 por 100. Y eso nos dio un error de menos 8,21% de error. Ok, pasamos a la siguiente aproximación, que va a ser ahora 1, 0. ¿Sí? Con 1, 0 ya podemos calcular entonces aplicando la fórmula de Romberg, ¿no? Entonces, fíjense acá, esta sería la fórmula de Romberg. Vamos a calcular entonces, va a ser 1 medio de la aproximación anterior más h sub k, que en este caso es h sub 1, por el valor de la función cuando i vale 1 hasta k vale 1 en este caso, entonces va a ser hasta 2 elevado a la 0 hasta 1. Entonces solamente va a tener un valor, ¿no? Entonces va a ser el valor de f de a hasta el valor de k, ¿no? Más, acá faltó, más h sub 1. Así quedaría, ¿no? Que era la fórmula que habíamos encontrado en el primer paso, ¿no? de Romberg. ¿Sí? El H10. Ok. Entonces ahora necesitamos calcular, ya tenemos el valor de I sub 00. Este valor ya lo conocemos. Entonces nos faltaría calcular cuánto vale H1 en primer lugar, que lo podemos calcular como B menos A sobre 2 elevado a la K, o como la mitad del paso anterior, ¿no? H sub 0 era 1, por lo tanto H sub 1 va a ser 1 medio. Luego calculamos el valor de f de A más H1, que va a ser igual entonces, si A vale 0, va a ser el valor de 0,5, ¿no? O de 1 medio, vamos a poner acá. F de 1 medio. Entonces va a ser 1 más 1 medio más 1, 2 tercios, ¿no? 2 tercios, que es 0,6667. Ok, reemplazamos ahora esos valores en esta aproximación y vamos a tener entonces la mitad de 0,75 más H1, que vale ahora 1 medio, por el valor de la función, que es 0,6667, ¿no? F de A más H1. Y vamos a tener nuestra segunda aproximación, que valdrá 0,75 dividido 2 más 0,6667 dividido 2. 0,7084 redondeado. Y el error ahora va a ser ¿cuánto? Ya va a ser menos 2,21% de error. Ya disminuyó, ¿no? Como ya tenemos estas dos aproximaciones, ¿no? Con estas dos aproximaciones ya podemos utilizar Romberg, ¿no es cierto?, para generar la aproximación o la extrapolación de Richardson, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer el cálculo ahora de I11, haciendo uso de esta fórmula ahora, ¿no? La fórmula de Richardson.
Entonces, ¿cuánto nos da? Va a ser 4 elevado a la j. J vale 1, entonces queda 4 por la integral, la aproximación a la integral del paso k, que viene a ser 1, y j menos 1, 1 menos 1, 0. Menos, y del paso k menos 1, j menos 1. Todo dividido entre 4 a la j, que es 4 menos 1, 3. Ok, aquí tenemos entonces estas dos aproximaciones anteriores, ¿no es cierto? Que va a ser 4 por 0,7084 menos 0,75 dividido entre 3. Calculamos entonces 4 por 0,7084 menos 0,75 dividido entre 3. Y eso nos dio 0,6945. ¿Sí? Y el error, en este caso, vamos a llamar E sub B3, 0,6931 menos 0,6945 dividido. Y eso nos dio menos 0,20% de error. Ok, ya el error ya ahí es bastante pequeño, ¿no es cierto? Hemos calculado entonces el valor aquí en la diagonal principal. Ok, calculamos ahora I sub 2, 0. Y con estos dos valores vamos a poder calcular entonces la siguiente extrapolación de Richardson, ¿no? Entonces calculamos ahora I sub 2, 0, que va a ser igual a la mitad de la aproximación anterior, más h sub 2 por, haciendo uso de la fórmula de Romberg, ¿cierto? Entonces vamos a tener la sumatoria del valor de la función en a más. Ahora k vale 2, por lo tanto va a ir desde 1 hasta 2 por 2, 4, menos 1, 3, ¿no? A ver cómo es. 2 menos, no, hasta 2 simplemente. Desde i igual a 1 hasta 2, ¿no? Porque k vale 2 menos 1 es 1. Entonces el primer valor sería 1. Va a ser entonces h sub 2, perdón, más el valor de la función cuando i vale 2 ahora. Va a ser, haciendo uso de la fórmula, 2 por 2, 4 menos 1, 3. Entonces va a ser a más 3h2. ¿Listo? Ahora, ¿cuánto vale h sub 2? H sub 2 vale la mitad de h sub 1. H sub 1 era un medio dividido entre 2, va a ser un cuarto. Entonces tenemos ahora que calcular f de a más h2. Es decir, f de un cuarto, que es 0,25, ¿no? Entonces va a ser 1 dividido entre 0,25 más 1, 1,25. ¿Y eso nos da cuánto? 1 dividido entre 1,25, 0,8. Y calculamos ahora a más 3h2. Es decir, en 0,75, ¿no? Va a ser entonces 1 dividido entre 0,75 más 1. Y eso nos dio 0,5714. Ok, ya tenemos todos los datos. Entonces calculamos I del paso 2,0. Entonces va a ser la mitad del paso anterior de I10, que es 0,7084, más H2, que vale ahora un cuarto, por el valor de la función 0,8 más 0,5714. Entonces, haciendo cálculos, obtenemos ¿cuánto? 0,7084 dividido 2 más un cuarto por 0,8 más 0,5714. Y eso nos dio 0,6970.
¿sí? Casi ya muy próximo del valor verdadero, ¿no? Entonces esta aproximación va a ser 0,6931 menos 0,6970 dividido entre 0,6931 por 100. Y eso nos dio un error de menos 0,56% de error. Fíjense que este valor no está en la diagonal, ¿no es cierto? Entonces, no es mejor aproximación que la que habíamos tenido en 1,1. Entonces, con estas dos aproximaciones ahora, con la 1,0 y 2,0, podemos generar la aproximación siguiente en Richardson, que sería I2,1, ¿no? Que sería de las aproximaciones con un orden de aproximación de cuarto orden, ¿no? Ok, entonces utilizamos ahora Richardson para calcular y ¿cuánto era? 2,1. 2,1. Entonces va a ser igual a 4 elevado a la j, que es 1, ¿no es cierto? Utilizando la fórmula ahí, por i del paso k, 2, j menos 1, menos i del paso k menos 1, j menos 1, dividido entre 4 a la j menos 1. Entonces va a ser 4 por 2,0, que es 0,6970, menos 1,0, que es 0,7084, dividido entre 3. Y eso nos da ahora, ¿cuánto? 4 por 0,6970 menos 0,7084. Todo eso dividido entre 3 nos da 0,6932. ¿Sí? Con un error entonces de 0,01% de error. Ok, con estas dos aproximaciones ahora ya de cuarto orden de aproximación, ¿no es cierto? Ya hemos calculado esas dos, ahora podemos calcular con una orden de aproximación de sexto grado, ¿no? Entonces, ahora vamos a calcular la aproximación I2,2. De manera que va a ser ahora, aplicando la fórmula de Richardson, 4 al cuadrado por I2,1 menos I1,1 dividido entre 4 al cuadrado menos 1. Entonces va a quedar 16 veces I2,1, 0,6932, menos I1,1, que habíamos obtenido 0,6945, dividido entre 16 menos 1, 15. Entonces va a ser 16 por 0,6932 menos 0,6945 dividido entre 15. Y eso ya nos dio 0,6931. ¿Bien? Con un error entonces ahora de 0%, ¿no es cierto? Hasta la cantidad de decimales que estamos utilizando, ¿no? Que habíamos dicho que la solución exacta era 0,6931. Ok, entonces este es el método de Romberg-Richardson, ¿no? Porque estamos aplicando los dos de manera coordinada, ¿no? Aproximamos primero por la columna de Romberg y después hacemos las extrapolaciones de Richardson, siempre llegando por los coeficientes de la diagonal principal en el formato, ¿no es cierto?, de matriz que podemos ir acomodando las aproximaciones. Ok, ¿alguna duda, algo que no se hubiera entendido? Me avisan, por favor. ¿No hay nada? ¿Ninguna duda? Ok, vamos a aprovechar entonces este poco tiempo que nos queda para hablar sobre
eh, el proyecto de curso. Entonces, ya estamos prácticamente por finalizar ya el avance, ¿no es cierto? Nos queda solamente un tema más, que sería el método de las cuadraturas gaussianas, y ahí acabaría nuestro avance. Y de ahí ya podemos ver cuando lo damos el examen final. Entonces, ahora tenemos que organizarnos en grupos para hacer las exposiciones. ¿Cómo va a ser el proyecto? El proyecto es básicamente hacer una monografía sobre un método numérico que no hubiera sido visto en clase, ¿no es cierto? Entonces ustedes van a hacer un aporte ahí con un método nuevo. Ahí en el libro de métodos numéricos para ingenieros de Chapra, ¿no? Hay una cantidad enorme de métodos numéricos que ustedes pueden utilizar para hacer su monografía. Entonces, tenemos una presentación, hay una monografía en Word, eso hacen un resumen y lo organizan en una presentación de PowerPoint y lo presentan, hacen un video, ¿no? El grupo tiene que hacer un video haciendo la presentación del tema. Entonces, ¿en qué va a consistir el tema básicamente, ¿no? El tema va a estar organizado en el formato de una monografía, ¿no es cierto?, donde ustedes hacen una breve introducción del método, hacen el desarrollo del método, hacen algunas aplicaciones de este método, sacan sus conclusiones y aparte, ¿no es cierto?, no en la monografía, aparte hacen un software en el lenguaje que ustedes dominen para automatizar el procedimiento del método que están exponiendo, ¿no?, o que han investigado. Entonces ustedes van a trabajar con ese software automatizado, resolviendo algunos de los ejercicios que presenten. No sé si está claro la explicación en relación al proyecto. Si es que tienen alguna duda, por favor, me preguntan. Bueno, al parecer no hay ninguna duda, entonces... Ingeniero, sí, Paola, dígame. disculpe, ¿usted nos va a entregar los temas o lo vamos a sacar nosotros del libro, como estaba diciendo? Lo ideal sería que ustedes lo hagan, ¿no? Pero que no se repitan, digamos, los temas con dos grupos, ¿no? Entonces, para ello tendrían que ustedes ahí utilizar el medio que tenemos de comunicación para distribuirse los temas, de manera que no haya ningún grupo con el mismo tema, ¿no?, que es repetido. Yo les puedo orientar sobre algunos métodos, ¿no?, que me parecen sencillos y que ustedes no pierdan mucho tiempo para dominarlos, ¿no? Porque en el video ustedes tienen que demostrarme que conocen del método, que lo entienden y que lo pueden ustedes explicar bien, ¿no? Entonces, por eso no se elijan métodos muy complicados que le puedan llevar mucho tiempo tal vez para dominar. Entonces ahí, por ejemplo, yo puedo citar unos cuantos métodos, ¿no? El método en la área de raíces de ecuaciones, ¿no? Pudiéramos ver el método de iteración de punto fijo, ¿no? Estaría también el método, ahorita no me vienen muchos métodos a la cabeza, los nombres de los métodos, ¿no? En los métodos matriciales, en la resolución de sistemas de ecuaciones, tenemos ahí el método de Cholesky, ¿no? Tenemos el método para matrices tridiagonales. Hay un método específico, el método de... a ver,
acá se me fue el nombre también ahí. Matrices y diagonales. El método de Thomas, ¿no? T-H-O, Thomas. Entonces, y hay muchos otros métodos, obviamente, ¿no? Para resolver sistemas de ecuaciones lineales. Estarían también el método de Doolittle, de Crout. En el tema de interpolación tenemos una gran cantidad de formas de generar polinomios interpolantes, ¿no? Que inclusive son los que también se utilizan en las cuadraturas gaussianas, ¿no? Ustedes pueden ver ahí en Chapra ahí los métodos de interpolación polinomial. Después, en derivadas tenemos el método, bueno, ahí pudieran utilizar Taylor para generar las fórmulas de derivación, o podemos aplicar las derivadas para resolver algunas ecuaciones diferenciales, ¿no? Por ejemplo, el método de las diferencias finitas, que utilizan las fórmulas de derivación que hemos visto, o pueden utilizar también otros métodos, ¿no? Que hay para resolver ecuaciones diferenciales, que es un tema que no lo hemos visto en clase, pero que ustedes pueden abordarlo en su proyecto, ¿sí? Hay el método de, ¿cómo se llama? Bueno, ahorita no me vienen los nombres, se me fueron. Y en integración numérica tienen también ahí una gran variedad de métodos, ¿no? Nosotros hemos visto básicamente los métodos de Newton-Cotes, que son métodos que subdividen el intervalo, y la integración se da desde el límite inferior hasta el límite superior de la integral. Hay otros métodos que se denominan de los límites externos, por ejemplo el método de Milne, ¿no? Que no utiliza el valor de A y B para integrar la función, sino hace una selección un poquito diferente. Entonces ahí tendría también un tema de proyecto. También hemos dicho que la regla del trapecio de 3/8, que utiliza un polinomio de tercer grado, también sería otro tema, ¿no? O también hay el método de Gauss, ¿no? Las cuadraturas gaussianas, dependiendo del polinomio que se utilice, tenemos también varios otros métodos, ¿no? De todas maneras, denle una revisada ahí al libro de Chapra, y la próxima clase, que es el próximo martes, ¿no? Ahí ustedes ya me indican los componentes del grupo y el método sobre el cual ustedes quisieran trabajar, ¿no? Y ya yo les digo que sí, que no les conviene, o sí les conviene, etcétera, ¿no? ¿Está bien? Entonces, la próxima clase vamos a inscribir, ¿no?, a todos los grupos aquí en la plataforma. Es importante que todos los componentes del grupo estén inscritos aquí en la plataforma, ¿no? Porque se van a generar, cuando ya ustedes suban el proyecto, la nota va a ser para todos los que estén inscritos dentro de la plataforma en el grupo, ¿no? Si alguno de los componentes del grupo ustedes lo adicionan y no está en la plataforma, entonces no va a tener nota, ¿sí? Entonces es importante que la próxima clase, entonces, todos los componentes del grupo se vayan a inscribir aquí en la plataforma. Ok, yo sugiero que sean por lo menos 6 los componentes del grupo, ¿sí? Para que no tengamos mucha cantidad de grupos. No es conveniente trabajar el proyecto una sola persona, ¿sí? Tienen que trabajar en grupo y es una obligación, ¿no? Es casi obligatorio, digamos así.
aprender a trabajar en grupo. Es parte de la evaluación, ¿no? Cómo han coordinado para hacer el trabajo en grupo. Entonces, quedamos así. La próxima clase ustedes me dan los componentes de su grupo y el nombre del método sobre el cual ustedes quieren trabajar. ¿Alguna otra pregunta que tengan, por favor? Ingeniero, sobre el video explicativo es básicamente, o sea, con la diapositiva y como, o sea, como usted explica en clase, ¿no? Básicamente eso, ¿no? Obviamente quiero ver sus caras, así que por favor ahí que aparezcan sus caras y traten de que participen todos los componentes del grupo, aunque sea una partecita de la exposición, ¿ya? Eso sería entonces. ¿Más preguntas? Ingeniero, ¿el libro dónde podemos encontrarlo? Yo lo descargué de internet, ¿no? Pueden buscarlo en internet y si no pudieran, yo se los paso, ¿no? No sé si se los paso ahí en el grupo de WhatsApp, ¿ya? Sí, sería mejor. Gracias, ingeniero. Ok, ya pues. Bueno, entonces quedamos por ahí. Que tengan muy buenos días y ya nos vemos el próximo martes. Chao, chao para todos.